Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Con la bendición de nuestro Dios, espero que todos estemos bien. Estamos estudiando el libro de Marcos y no se olviden, mis hermanos, compartan con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Hoy día vamos a estudiar controversias. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios, estamos agradecidos porque toda la semana hemos sentido tu protección, hemos sentido tu presencia. A veces hemos tenido problemas, pero tú nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, por todo tu cuidado que tienes a cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que han escrito pedidos especiales en nuestra página, Señor, queremos que tú les ayudes y actúes de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos hoy día, cuida nuestras necesidades y sobre todo cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria para ahora está en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a hablar acerca de algunas controversias. Vamos a empezar con la curación de un paralítico. Marcos 2, 1 y 2 dice: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús predicaba la palabra. Marcos 2, 3 al 5 añade: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren lo que dice Lucas: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahí estaban 4 amigos que estaban ayudando al paralítico. ¿Y qué dijo Jesús? Miren lo que dijo, importante. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús vio la fe de los amigos del paralítico. ¿Cómo se ve la fe de una persona? ¿Cómo se ve? ¿Qué cosas vio Jesús acerca de estas personas? Y luego se dice, al ver la fe de ellos. ¿Qué es lo que vio? Ellos cargaron al paralítico, lo subieron encima de la casa, descubrieron el techo, bajaron el lecho y lo ponieron en medio delante de Jesús. Entonces todos podían ver que estos amigos tenían fe. Su fe era acción, su fe eran obras de amor, y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Santiago 2, 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estos amigos tenían fe y por eso se dieron el trabajo de llevar al paralítico y ponerle al frente de Jesús. Entonces la fe visible son acciones
acciones de amor. Marcos 2, 6 al 8 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús fue acusado de blasfemo. Le dijeron: estás blasfemando, solamente Dios puede perdonar pecados. Al decir: hijo, tus pecados te son perdonados, estás blasfemando. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2, 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y camina. ¿Qué es más fácil? Les hizo pensar. Y luego, ¿qué dijo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces la restauración del paralítico, incluido el perdón de sus pecados, era un acto divino. Todos estaban asombrados y glorificaron a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Por lo cual todos estaban asombrados. Jesucristo estaba viviendo la religión verdadera, y eso nos pide a nosotros también que vivamos la religión verdadera. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que importa es la justicia, la misericordia y la conducta humilde delante de Dios. Eso es lo más importante. El segundo día dice el llamado de Leví y la pregunta del ayuno. Interesante. Marcos 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús, como de costumbre, ¿qué estaba haciendo? Jesús les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. ¿Quién le siguió? Leví. ¿Quién era Leví? Un publicano. ¿Y cómo eran considerados los publicanos? Inmundos. Entonces Leví, un publicano inmundo, sigue a Jesús. Entonces Marcos 2, 15 y 16 continúa el relato. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos:
¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? La pregunta era, ¿por qué Jesús no come con los justos? ¿Por qué Jesús no está con nosotros? ¿Por qué está con los publicanos? ¿Por qué está con los pecadores? Esa era la pregunta. Entonces miren lo que pasa, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oh, mis queridos hermanos, Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús ha venido a salvarnos a nosotros. No importa qué es lo que la gente piensa de nosotros, no importa si la gente piensa que somos publicanos, que somos pecadores, no importa nada de eso. Lo importante es que Él ha venido para salvarnos a nosotros. Pero la historia continúa. Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ellos están mal. Los de Juan ayunan, los de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no. ¿Por qué? Entonces Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Miren la respuesta, Marcos 2:19 al 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Si mis discípulos están conmigo, si los discípulos son como mis invitados, ¿por qué van a ayunar? Entonces los invitados a una boda no ayunan. Pero miren lo que continuó. Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días van a ayunar. Luego Jesús habla de algo especial. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Entonces es inútil entretejer la buena nueva con las desgastadas observancias judaicas. A causa de todas esas preguntas, Jesús les replica esta historia. Todo lo que ustedes están enseñando es viejo. Todo lo que ustedes están enseñando es desgastado. Las enseñanzas humanas que ustedes tienen están desgastadas. Hay que seguir lo que dice Jesucristo. Por eso el día tercero se va a enseñar que Jesús es el Señor del sábado. Miren lo que dice Marcos 2:23 y 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La pregunta era, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lo que implicaba que hay cosas que no son lícitas y que hay cosas que son lícitas. Y en la tradición judía, evidentemente, había el día de reposo algunas cosas que no eran lícitas y algunas cosas que eran lícitas. Miren, por ejemplo, no es lícito encender una lámpara. ¿Pero qué era lícito? Miren lo que dice aquí. Era lícito contratar a un gentil para encender
esa lámpara. ¡Qué contradicción más seria! Otra enseñanza: no se permitía llevar un pañuelo. Llevar un pañuelo no era lícito. ¿Pero qué era lícito? Era lícito si se llevaba el pañuelo, si estaba cosida a la ropa. Cosían a la ropa el pañuelo y eso era lícito. Otra cosa interesante: no era lícito en día sábado caminar más de 900 metros. No era lícito, pero para evitar estos 900 metros, ellos escondían alimentos en trechos menos de 900 metros. Entonces, esconder alimentos en algunos tramos para evitar los 900 metros era lícito. Cuando llegaban a ese lugar, comían y se consideraba que ese lugar era su hogar, y entonces podían caminar otros 900 metros y así sucesivamente. Todo esto está en la tradición judía. Entonces Jesucristo, al ver estas cosas, ¿qué les dijo? Mateo 23:4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Estas leyes humanas que habían puesto para observar bien el día de reposo, cargas pesadas que habían sido puestas por el hombre y no por Dios. Y respondiendo a esta pregunta, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Jesús les dice, Marcos 2, 25 y 26, pero les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Cometen estos errores. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Y en Marcos 2, 27 y 28 Jesús les continúa diciendo, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces el sábado fue hecho para beneficio de la humanidad. Ejemplo, Marcos 3, 1 al 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Marcos 3, 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Entonces Jesús les dice: en sábado es lícito hacer el bien. Y otra cosa importante, salvar la vida o quitarla. Jesús dice: en sábado es lícito salvar la vida. Por eso ellos callaban. Entonces en sábado es lícito hacer el bien, es lícito salvar la vida, y por supuesto es lícito ir a la casa de Dios, adorar a Dios en su día de reposo, y también predicar la palabra de Dios en el día de reposo para hacer el bien a las personas. El sábado es un día para adorar al Dios creador. Otra cosa interesante está en el día cuarto. Historias sándwich parte 1. Hay historias en la Biblia que se llaman sándwich, como esta que vemos en Marcos 3, 20 al 35. En Marcos 3, 20, 21, la familia de Jesús hace alguna cosa especial. Luego
hacen un paréntesis, Marcos 3, 22 al 30, los escribas de Jerusalén actúan y finalmente otra vez en Marcos 3, 31 al 35, la familia de Jesús entra en acción. Por eso se llama historia sándwich. ¿Por qué? Porque es como un sándwich. Hay una historia en medio de dos historias. En la primera parte vamos a ver esta historia, Marcos 3, 22 al 30. Miren lo que dice. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces los escribas estaban acusando a Jesús. Él tiene a Belcebú, él tiene a Satanás. Entonces la acusación era: el poder de Jesús proviene del diablo. Miren lo que responde Jesús. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces la respuesta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces la división solo causa fracaso. Sí, mis hermanos, la división en cualquier situación solo causa fracasos. No hay éxito cuando hay división. Entonces la respuesta de Jesús a la acusación: el poder de Jesús proviene del diablo, es clara. Satanás no puede echar fuera a Satanás y la división solo causa fracaso. Pero hay una respuesta más. Miren lo que dice aquí: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tiene que haber un hombre fuerte, un hombre que va a vencer a ese enemigo, en este caso a Satanás, a Belcebú. Tiene que haber un hombre fuerte, y ese hombre fuerte es ¿quién? Es Jesús. La respuesta es: solo Jesús puede vencer a Satanás, solamente Él puede vencer a Satanás. Y porque los escribas están atribuyendo la obra de Jesús a Satanás, miren en última instancia qué les dice Jesús. Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y a las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces el pecado imperdonable que ellos habían cometido es llamar a la obra del Espíritu Santo la obra diabólica. Mis queridos hermanos, cuidado con atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás. Esa es la historia sándwich parte primera. ¿Qué pasó en la parte segunda? Historia sándwich parte segunda. Lo que pasó con la familia de Jesús en la primera parte y la segunda parte. Miren lo que pasó en la primera parte. Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. En esta parte la familia de Jesús vio un gran problema. Jesús no tiene tiempo, tampoco
come. Entonces, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Según ellos, la solución humana era, hay que prenderle porque está fuera de sí. Hay que cuidarle. Le vamos a prender, le vamos a cuidar porque está fuera de sí. Eso es lo que están pensando en la primera parte. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a prender porque tiene un gran problema. No está comiendo, no tiene tiempo, se va a desgastar. Y en la segunda parte, ¿qué es lo que hacen? Miren lo que dice Marcos 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Te buscan, ¿por qué? Porque no tienes tiempo, no comen y creen que te vas a enfermar. Y entonces Jesús les da una respuesta especial. Una respuesta que hace pensar. Miren lo que dice. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y la respuesta, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿A quiénes consideraba Jesús su madre y sus hermanos? ¿A quiénes? Miren lo que dice aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús redefine el concepto de su familia. Su verdadera familia está constituida por los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi familia. Los que hacen la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos familia de Jesús. Somos literalmente hermanos de Jesús. Qué lindo, qué hermoso, mis hermanos, ser considerados de la familia de Dios. Qué privilegio. Ese es el privilegio que solo podemos tener si estamos tomados de la mano de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos, ojalá que nunca nos separemos de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.